Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Economía y Política, Política y Economía. Un día después, justo un día después de los anuncios de medidas económicas tomadas por el presidente Maduro, nos resulta entonces importante analizar eh, todo lo que fue presentado el día de ayer en estas larguísimas 6 horas, unas medidas que se podían haber presentado tranquilamente en 20 minutos, pero bueno, eso es lo que tenemos. Hola, Alexander. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Vicente? Bueno, Bien, pendiente de lo que tienes que decir. ayer, ayer aguantamos un buen tiempo, largo, para esperar las medidas que el presidente iba a anunciar. No había realmente mayores expectativas de un cambio del modelo de controles, sino que venía con un esquema de ajustes de precios. Es decir, ayer el presidente subió los precios de todo. Subió el precio de los alimentos, subió el precio de los medicamentos, subió el precio del dólar, subió el precio de la gasolina, subió los impuestos, subió el salario mínimo. Eso fue todo lo que hizo. Esperábamos que viniera únicamente con eso, pero que fuera más creativo, sobre todo en lo que tenía que hacer con el mercado cambiario. En el mercado cambiario, lo que hizo fue suprimir el SICAD 2, dejar la tasa de 6.30, devaluar la moneda de 6.30 a 10, una devaluación probablemente alrededor del 70%, Sí. y creó lo que ya se sabía que existía en el último decreto, cuando era Ramírez el vicepresidente de Economía, cuando él anunció la creación del CIMADI. Maduro, siguiendo al pie de la letra aquella creación del CIMADI, él siguió al mismo y entonces habló de que el CIMADI sería la segunda banda. Lo curioso, que no dio el precio para el CIMADI, sino allí donde esté. Allí donde esté es una forma de decir, bueno, está en 200. Ayer estaba en 200.07 céntimos. Ha debido decir a partir de acá. Es decir, y te podrás dar cuenta de la mega devaluación que hubo, porque todo lo que estaba a 50, 52, ahora pasa a CIMADI a 200. Estamos hablando de devaluaciones del 400%. Sí. Pero si el CIMADI va a subir, porque eventualmente suba, porque dicen que se va a mover con la oferta y la demanda, pues si hay oferta cae, si hay demanda sube el precio. Ya vimos esa película cuando el CIMADI fue inaugurado, donde la diferencia que tenía con el paralelo eran $20, 20 bolívares por dólar, y bueno, la diferencia hoy son de que el paralelo tiene 1.100 y CIMADI tiene 200, o sea, 5 veces. Ahora, Cuando era hace... una pregunta que no quedó clara ayer, porque la gente confunde flotación con libre cambio, y no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo, no es lo mismo porque lo que hizo, él ayer hablaba de flotación, lo cual es muy curioso porque se mantiene el control de cambio. Sí. Es decir, flotación generalmente se usa cuando no hay restricción en el cambio. Exacto. Restricciones en naturaleza, además de los precios que puede estar fijo, precios de restricciones en naturaleza de volúmenes, qué cantidades de divisas puedes adquirir, o puede adquirir, o si aquello es por vía de cambios múltiples o diferenciales, como se le llama. Sí. Pero que no hizo nada, porque dejó exactamente lo que dejó Maduro, lo que dejó Ramírez con el CIMADI. No fue explicativo, no dijo absolutamente nada, pero sabemos que mantiene el control de cambio. Dice que va a flotar de acuerdo a la oferta y la demanda, que lo mismo que hizo Ramírez hace año y medio. O sea que él deja en esencia el mismo sistema. Sí. Ese sistema CIMADI, o esa segunda banda, porque sería la segunda banda del sistema de precios, va a depender de cuánta oferta y demanda hay en ese mercado. Ya sabemos que lo mismo dijo Maduro, lo dijo ayer cuando habló de la caída de las ventas de PDVSA al Banco Central de divisas,
de dólares, que no hay dólares para Simadi. En otras palabras, no va a haber ningún tipo de intervención del Banco Central en el precio de Simadi, porque no tiene dólares para hacerlo, sino va a quedar teóricamente, como lo dijo ayer o como lo presentó Ramírez hace año y medio, va a quedar de acuerdo a la oferta y la demanda de sectores privados. Sí. Ahora, y entonces, ¿cómo queda el asunto con el control? Porque si hay control... Entonces, no, sigue bajo control. Es decir, que solamente asisten allí divisas, las de PDVSA en el mercado de Cencoex, o en el mercado ahora que la banda de 10 bolívares por dólar, y queda el otro dólar sujeto a el juego de la oferta y la demanda, siempre y cuando hayan agentes que quieran vender y comprar. Ya han demostrado durante más o menos 5 años que la gente tiene temores a traer sus divisas y abrir sus cuentas en Venezuela porque en cualquier momento salen expropiados. Claro. Lo volvemos a decir de nuevo en esta oportunidad como lo dijimos en aquella. Queda entonces el nivel de elevado riesgo para el venezolano hacer transacciones en divisas allí bajo un esquema de control. Además del esquema de control de un concepto sobre la moneda de precaria, que eso afecta la propiedad de la moneda entonces se le cataloga su precariedad en términos de propiedad cuando tú no tienes definida la propiedad sobre el dinero que tú tienes en tu bolsillo, en tu chequera, porque hay un control de cambio que impide su libre convertibilidad. Entonces, Alexander, podemos decir que Maduro logró algo que parecía imposible, que fue empeorar el sistema de control de cambio. Exacto. Digamos, probablemente, vamos a suponer, tenía la intención de que la gente se fuera por allí con su oferta y su demanda de divisas, pero no elimina las restricciones que tiene la libre convertibilidad, pero tiene dos tipos de restricciones. Tiene primero la restricción de que hay un control de cambio, que esto está sujeto fundamentalmente a lo que haga el Banco Central, pero la gente sabe que el Banco Central no tiene divisa. Exacto. Por lo tanto, el precio va a ser totalmente libre a la oferta y la demanda. ¿Y quién lo va a fijar? Y se va a fijar directamente en la oferta, lo fijará el Banco Central como oferta y demanda. Allí yo oferto unos dólares a 100 o a 300, entonces si hay quien me los compre, ahí se forma el precio. Si no hay quien me los compre, bajo 250. Entonces, de esa forma se va montando el precio. Pero se mantiene el control sobre el sistema de convertibilidad. Lo que hace falta y lo que requiere el sistema para operar de manera libre es una vocación del Estado y del gobierno. En este caso se hace a través de una ley o de un estatuto orgánico en el cual se patente y se refuerce que la propiedad sobre el dinero es inviolable. Esa ley con una correspondencia de las 3/4 partes del quórum parlamentario, de manera de que su carácter orgánico impida su cambio fácilmente y de forma que el ciudadano entonces que pone sus divisas allí sienta que él tiene sus divisas protegidas. Bueno, pero hay un gobierno que es propia. Esos son deseos. ¿No da cuenta? Sí. Deseos que frente a un ejecutivo y un parlamento que no hablan, que se consideran adversarios, que se consideran enemigos. Un drama político para el inversionista, porque el riesgo que corre es muy elevado, porque no tiene sus derechos de propiedad protegidos en esa negociación que se hace, donde funge como intermediario del Banco Central, pero también como árbitro, si tuviese la capacidad de mover la tasa hacia abajo, de mover hacia arriba en función de política monetaria. Ahora, moviéndonos en otro asunto, ya queda claro que el control de cambio existe, que el control de cambio sigue, que el control de cambio va a ser peor que el que teníamos antes. La gasolina. Que es la otra cosa que sube, el precio de la gasolina. La gasolina crea una distorsión tremenda, no se comprende la diferencia de precio de la gasolina de 91 con la gasolina 95. Bueno, porque están copiándose... Lo que sería la gasolina
de 91 octanos, algo así. Sí, y la de 95. 95 octanos. El diferencial de octano es muy poco para el alto diferencial de precios que habría entre 1 y 6 bolívares. Esa respuesta queda todavía porque el gobierno la dé. ¿Por qué ese diferencial? Bueno, hay que recordar que esto lo hizo Caldera cuando creó la gasolina de pobres y la gasolina de ricos, ¿no? Claro. Se olvidan que las razones del uso de la gasolina no es lo que quiera comprar el consumidor, sino lo que requiere el vehículo. Claro. El vehículo requiere 95, ¿de qué poner 95? Si le ponemos menos 95, el vehículo no va a caminar. Claro, quizás el transporte urbano o rural o el transporte interurbano necesite gasolinas de 91. De acuerdo como está el parque automotriz venezolano destruido, no sabemos exactamente cuál es su estándar en términos de gasolina. Pero lo curioso es que el diferencial del precio y la poca diferencia en eficiencia entre una y otra, el 95 probablemente sea para vehículos de alto calibre, costosos y lujosos. En el mercado casi no hay. El mercado venezolano se ha envejecido, el parque automotriz. Lo que hay es puro vehículo viejo. No tiene necesidad de gasolina de 95. ¿Qué va a ocurrir? Que la gasolina más barata va a desaparecer del mercado porque todo el mundo va a querer echar 5 bolívares menos de lo que es 95 a 91 octanos. Y esa gasolina va a desaparecer. No, y van a empezar los que van a echar medio tanque de una y medio tanque de otra, ¿no? Recuerda que la capacidad refinadora de Paraguaná, que es la que cubre prácticamente toda la demanda nacional de gasolina, está en el suelo. Aparentemente el 40% de su capacidad, y que se está importando mucho combustible. Es decir, allí no hay remedio. La diferencia de precio va a crear tremenda situación. Ahora, fíjate, una pregunta que he visto mucho en las redes sociales, ¿no? Si la gasolina le están subiendo el precio para compensar el precio de producción, los costos de producción, y al mismo tiempo el gobierno dice que lo va a usar para las misiones, ¿cómo queda el asunto de la gasolina? Porque me imagino que o cubro los costos de producción o se lo doy a las misiones, pero no pasa las dos cosas, ¿no? Sí, al final queda lo mismo, porque la empresa que produce el petróleo, la gasolina, PDVSA, seguirá perdiendo en la producción, y lo que eventualmente podría recuperar con el nuevo precio, pues es transferido a las misiones. Es decir, el Estado lo saca de un bolsillo y se lo lleva para otro. Al final, aumento del precio de la gasolina o que la gasolina se hubiese quedado, no estaba una diferencia prácticamente ninguna. Claro, o sea, PDVSA no va a tener ningún... No, no va, pero además, lo que el gobierno trata, lo que el gobierno está diciendo, que ese dinero excedente por el nuevo precio de 6 dólares y de 6 bolívares y 1 bolívar y de las emisiones, lo que está hablando el presidente y lo que dijo el presidente es que se un impuesto a quienes compran gasolina. Claro. Ahora, otro asunto para que nos dé tiempo, Alexander, fue el aumento. Bueno, tú sabes que a mí no me gusta llamarlo aumento, yo lo llamo corrección del salario mínimo. Y lo llamo corrección porque, como tú sabes, siempre va detrás de la inflación, entonces no es que te están aumentando. Con el salario está pasando un fenómeno, que el salario está desapareciendo. Sí. Es decir, con la creación de la ley de cestatico, la ley del bono alimentario, lo que estamos viendo hoy es que el bono alimentario es mayor que el salario. Eso pareciera entonces... Para el sector empresarial privado, devenga menos entonces el salario en términos de aquellas contribuciones que se hacen al trabajador en el marco de la regulación laboral que implica el salario mínimo. Claro. Para una economía puede operar muchísimo mejor sin salario mínimo. Es mayor empleo y hay mayor producción y mayor crecimiento. Pero cuando ponen salario mínimo hay muchos que no van a la economía, no invierten, porque el salario mínimo se convierte en una carga inmensa como la estás viendo hoy. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, hubiese dado una mejor noticia a Maduro y dice, se queda eliminado el salario mínimo. Y entonces pudiese de repente arrimado un poco la leña al fuego del sector privado
que entonces va a poder, teóricamente, aumentar su producción, invertir, porque no va a tener restricción en el salario. Y entonces, en el salario, en las propias relaciones salariales entre trabajador y empresario, se va a establecer un salario que por lo general siempre es mayor que el salario mínimo. Un justiprecio. Sí, claro, un precio que representa el mercado del salario, hasta un punto en el cual el salario salta, porque Ahora, la demanda del empleador por el hombre asalariado es grande y entonces comienzan los salarios a crecer. Si algo hace el salario mínimo es que detiene el empleo, sí, y además detiene el crecimiento del salario. ¿Cómo afecta este salto al empresario, al industrial, al empleador? Lo deja igual. Es decir, las condiciones económicas institucionales, el esquema de represión sobre la economía, fíjate que la ley de precios justos la va a reformar porque van a crecer los precios que el gobierno exige por los bienes que importa. Sí. Es decir, en términos del estado de la economía, todo queda igual para el empresario. Pero no solamente en términos para el empresario, sino en términos para el ciudadano normal, seguirá haciendo sus colas con la misma crecimiento de colas que hemos visto, está siendo racionado, ahora han anunciado una libreta de racionamiento que la llaman de alimentación, que en el fondo es eso, pues es una libreta para Mira, racionar. Alexander, te tengo que hacer una pregunta obligatoria, ¿no? Que como tú sabes, en las elecciones del año 2006, cuando yo estaba de gerente de la campaña de Manuel Rosales, promovimos la tarjeta Mi Negra. Y los chavistas se burlaron de la tarjeta y ahora resulta que parece que resucitaron Mi Negra, ¿no? Con un tricolor. Sí, en realidad no es el mismo esquema de Rosales. Este es un esquema neto de razonamiento. Es decir, es racionamiento lo que viene sobre bienes, porque en la propuesta de Rosales no había ninguno de estos entornos que tenemos en la economía hoy. Era tu dinero para que tú lo utilizaras como tú quisieras. Sino que ahora la tarjeta tiene una máscara alimentaria, pero en el fondo va a dirigir qué es lo que puedes consumir en función de lo que hay. Y lo que hay, las 2/3 partes es importada por el Estado. Sí. Y el Estado importa siempre y cuando tiene dólares. Como no tiene dólares el Estado, porque PDVSA no tiene, está simplemente colapsada y quebrada, entonces vamos a ver allí la misma escasez que vimos antes de los decretos, estos de los aumentos de Maduro, las mismas colas, el mismo racionamiento, pero vamos a ver algo adicional, precios mayores, que es lo que ha ocurrido finalmente, que Maduro ha aceptado que vive en un entorno hiperinflacionario y se decidió entonces vivir con la hiperinflación y va a aumentar la velocidad de impresión de dinero para poder satisfacer en términos de los billetes que necesita el ciudadano para adquirir los bienes. Pero los problemas que va al ciudadano a enfrentarse todos los días van a ser los mismos de ayer. ¿Tú transformarías el cono monetario? Bueno, hay una solicitud de papel para comprar en el mundo de papel moneda, porque como las casas que antes le surtían al Banco Central porque no pagaban, entonces hacen una licitación de papel. Buscará un papel que será de muy mala calidad para imprimir un billete que él ya sabe que se van a imprimir en grandes magnitudes, en grandes volúmenes, que va cada vez a valer menos. Sí. Entonces, el papel que usa para un billete de 100, con los mecanismos de seguridad que tiene de hoy, ya no se podrá hacer para imprimir un billete de 100 de mañana, porque ese papel va a tener mayor costo y mayor valor que lo que ese billete de 100 va a comprar en el mercado venezolano. Ahora, es el mundo del absurdo. Antes de preguntarte lo de los billetes, tú estabas haciendo una descripción, nos quedan unos 2 o 3 minutos, una descripción del panorama que le espera a los venezolanos. ¿Qué nos espera, Alexander? El gobierno aceptó. Por cierto, el gobierno había aceptado que vivía en hiperinflación. Un segundito. Por cierto, que no se habló para nada del dólar de viajeros, ¿no? No, dalo por entendido que lo que no habló, lo que no mencionó, que fue alimentación, salud y medicinas, lo que no está allí está entonces en la segunda banda. Las bandas de Maduro, 10
y yo pongo la otra banda 1000, porque es el precio en el dólar paralelo, lo pongo como banda, es decir, lo mismo que hizo Maduro cuando impuso el CIMADI. Es decir, este dólar va a acabar con el precio, con el dólar paralelo, y al final termina detrás de él. Cuando el Banco Central se dio cuenta que el dólar CIMADI iba detrás del dólar paralelo y que el paralelo iba escapado, entonces decidió frenarlo. Porque simplemente en ese mercado no hay transacciones. No las hay hoy y probablemente tampoco las haya en el transcurso de los días y meses que vienen, porque aquel que tiene divisas para vender, cuando yo tengo las mías y tú me dices, Alexander, ¿a cómo me vendes el dólar? Yo me voy a fijar en el paralelo y entonces te voy a decir, te las puedo vender a 1000. Que no tú me digas a mí, véndemelas encima y te voy a decir, no, Vicente, lo lamento, porque si las vendo encima y las voy a vender por debajo del precio de 1000 que yo consigo en el paralelo. Sí. O sea, vamos a conseguir en esa banda de Maduro, que yo la llamo de 1000, los mismos problemas y las mismas distorsiones que estaban en el CIMADI hasta el día de ayer. O sea que ahí no ha cambiado nada. ¿Y el ciudadano a pie? No tenemos nada nuevo que esperar. Maduro hubiese hecho, simplemente se acaban los controles y dice, señores, aquí no hay más control de precio y no hay más controles, apague ese switch, apague ese televisor, eso es todo lo que tenía que decir y el país hubiese amanecido hoy con otra cara. Claro. Pero no, él comprende que vive en la hiperinflación, comprende que él ahora va a ser más hiperinflacionario, porque va a necesitar más papel y más dinero, porque el dinero se va a depreciar con mayor velocidad, y simplemente entonces acuerda vivir dentro de la hiperinflación, se lleva el salario a la indexación, que es lo que le faltaba a la indexación venezolana. Te quiero contar ya para terminar algo que es muy importante. Es decir, el salario mínimo, el crecimiento del salario cuando crecen los precios, es muy importante saber los timings entre uno crecimiento y el otro. En Venezuela era en el año 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 era una vez al año. 2005, que era en mayo. Sí. El 1 de mayo. Pero del 2005 en adelante, hasta el 2009, 2010, entonces, era en mayo y en septiembre. 2 veces al año, el ajuste. O sea que te estamos hablando de que estamos en inflación. Pero ya a partir del 2011 ya son 3 veces al año. Pero en el año 2015 lo hizo 4 veces. Es decir, cada vez que tú tienes más frecuencias de incremento del salario mínimo es porque tú estás viviendo con la inflación y con la hiperinflación, que es lo que acaba de hacer Maduro. Ahora vamos al mes a noviembre 16 con 2 alzas en el salario mínimo y el alza en la cesta ticket o bono alimentario. Cuéntalo como 2 alzas, 54% de la suma de los dos en términos de incremento con respecto a diciembre. De manera que lo que Maduro ayer no lo dijo, pero uno lo percibe ya en su ejecutoria, es que él ahora se suma a vivir con la hiperinflación. Agarrémonos con las manos bien duro, porque lo que viene es hiperinflación. ¿Y cómo queda ahí? Bueno, eso es una pregunta para mí, pero te la voy a hacer a ti. ¿Cómo queda ahí la estabilidad política? Bueno, tú sabes que la política parece que se está dando en una especie de laboratorios y de puertas cerradas y no sabemos qué exactamente es lo que se está haciendo dentro. Yo diría que más allá de lo que Maduro ha perdido como popularidad o como liderazgo en el país o como legitimidad política, quizás ya no pueda perder más, ya todo lo perdió. Sí. Lo que puede ocurrir es que sí, entonces, esta gran presión social y esta gran ansiedad que produce todos los precios, que todos comienzan a subir con mayor velocidad, que esta presión social y descontento entonces se vaya a las calles. Que sería muy interesante que la oposición en la Asamblea Nacional aprenda esto que estoy diciendo en cuanto a que tiene que estar muy presta, porque ella es la que puede canalizar el descontento de la gente y la presión social en las calles para que esto coja por el mejor de los caminos y no entremos a desbandadas y saqueos, sino a una gran protesta social que culmine con la renuncia de Maduro, porque es la única forma con la cual podemos resolver el problema, porque nuestro problema, como te lo decía, no es nada económico. Todo tiene remedio desde el punto de vista económico. Una última cosita. Problemas fundamentales políticos, decisiones y de gobierno. Una última cosita, si tuviéramos que ponerle un remoquete al paquete de Maduro, ¿cómo lo llamaríamos? Bueno, yo uso el del burro y el de la zanahoria y el garrote.
Maduro vino ayer a garrotazo limpio. Un garrotazo. Nos quedó esperando por la garrota, por la zanahoria. Sí. Por lo general, y esto sí, y ya para terminar, eso fíjate, esto es muy, muy interesante y muy importante que lo digamos. Cuando tú vienes con un aumento general de precios de todos los bienes y de impuestos, el récipe que tú traes para eso, que es lo que se sabe por experiencia internacional, es simplemente, señores, vine a eliminar los controles. Sí. Cuando tú haces eso, los precios comienzan a reacomodarse, buscando equilibrio. Esa es la zanahoria. El burro camina no porque le den un garrotazo, sino porque él sabe que le van a dar zanahoria. Sí. En la, digamos, en la cultura anglosajona, en la cultura venezolana, probablemente nosotros pensemos que el burro camina porque le caemos garrotazo. No, señor. El reflejo de Pavlov. El burro camina porque sabe que tiene una zanahoria delante. Bueno, eso entonces, no lo hizo Maduro. Entonces, probablemente él no está consciente de los problemas sociales que toma. Nos vamos con un panorama negro por delante. Sí, aún peor de lo que estábamos. Bueno, cambios para empeorar. Ni siquiera cambios para no cambiar, sino para empeorar. Bueno, Alexander. Sí, exactamente, siempre, cambios para empeorar. Como siempre, un gusto compartir este rato contigo, amigo. Su programa Economía y Política, Política y Economía. Volveremos pronto porque esto va a ir evolucionando muy rápido y en la medida que vaya evolucionando, bueno, aceleraremos también la frecuencia de los programas. Un saludo y seguimos en contacto.